Bueno, una vez más, vuelvo a saludar a las personas que están conectadas con nosotros a través de las redes sociales. Estamos hablando un poco de 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6. Vuelvo y lo leo para ustedes, porque es un tema que me parece muy valioso. Dice así: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Ahora verso 6, al conocimiento, control propio, el control propio con perseverancia, que era la que estudiamos hace 8 días, y a la perseverancia con sumisión a Dios. Y esa es la nueva traducción viviente. La versión PDT la voy a leer para ustedes. Dice: al conocimiento añádanle dominio propio, al dominio propio añádanle constancia. Son muy similares. Pero a la constancia añádanle servicio a Dios. Y sujeción a Dios y servicio a Dios no parecen estar muy cercanas las dos palabras. Pero la versión Reina Valera del 60 dice lo siguiente. Dice: al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Y estamos hablando que piedad es un nombre muy conocido, y cuando hablamos o preguntamos qué es piedad, la mayoría decimos es como tener lástima con alguien. ¿Cómo dijiste tú, Angelita? Como compasión con la gente, ¿no? Como que tengamos piedad, caridad con la gente, ¿sí? Pero revisando, pues, sujeción a Dios, servicio a Dios, piedad, como que no tenían mucha relación. Entonces estuve investigando en el griego, que fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Nos apareció una palabra muy, muy bonita. De hecho, les decía, es un nombre de una persona, ¿sí? Ya no lo utilizamos tanto, pero acá en Latinoamérica hace muchos años se utilizaba este nombre, Eusebia, ¿sí? Si usted está pensando ponerle el nombre a un hijo o a una hija, no, puede ponerle Eusebio o Eusebia, pero miren el significado, lo importante que es. Dice venerar o rendir homenaje. Presten atención a esto. Dice: propiamente la respuesta interna que uno tiene con respecto a las cosas de Dios. Entonces, cuando estuve mirando que a nuestra perseverancia debo corresponder o debo agregarle como yo veo a Dios, ¿sí? Como dice ahí, me gusta la respuesta interna que uno tiene con respecto a Dios. Ahí es donde todo empieza a marcarse una diferencia en cada uno de nosotros. Y empiezo con las preguntas. Mire esto. ¿Cómo ve usted las cosas de Dios? Y de hecho, ¿cómo ve usted a Dios mismo? Porque si esto consiste en la respuesta interna de cada uno de nosotros con respecto a las cosas de Dios, ¿cuál ha sido su respuesta a esas cosas que Dios tiene? A eso que Dios es. ¿Cuál es su respuesta a Él? Piensen por un momento en eso, porque es sumamente importante. Esto determina directamente nuestro cristianismo. Como usted ve las cosas de Dios, como usted ve a Dios, eso determina su forma de desarrollar su cristianismo. Recuerdan que dice, a su fe tienen que añadirle, leámoslo un poquito más, virtud, o dice en esta versión que a nuestra fe debemos añadirle abundante provisión de excelencia moral. Y a esa excelencia moral, conocimiento. Al conocimiento, control propio. Al control propio, perseverancia. Y a esto, piedad. Pero todas estas cosas las podemos agregar, pero expresar, el resultado de todo eso es expresar como yo lo veo a Él. Me lleva a decir, venga, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué representan las cosas de Dios para usted?
¿Qué representa Dios mismo para su vida? ¿Qué representa para mí todo esto? Mire esto. Piense por un momento en qué representa para usted la oración, qué representa para usted una reunión como la que tenemos hoy acá en el parque, o cuando vamos normalmente a un recinto al que hemos llamado iglesia. ¿Qué representa para usted todo esto? ¿Qué representa para usted lo que les decía hace un momento? Dios mismo. ¿Cómo responde desde mi vida, desde mi interior, cómo responde a estas cosas? Ahora voy avanzando un poquito, presten atención a esto. Yo soy una persona que va al culto, que ora, que quizás lee la Biblia, que ha cambiado algunos aspectos de su vida. Algunos hemos cambiado el mal genio, algunos han cambiado ciertos aspectos, para no entrar a puntualizar, y ahora hago de esas cosas parte de mi vida. Pero eso lo hago como respuesta a lo que creo. Dice que todo eso se lo tenemos que añadir ¿a qué? A la fe. ¿Cómo respondo yo a eso? Hasta este punto, cuando yo lo leí, yo dije, está bueno, pero es complicado porque como cada uno tiene una cosmovisión de lo que es Dios, de lo que significa Dios, entonces cada uno vive un cristianismo muy diferente. O sea, lo que yo vivo como cristiano es diferente a lo que David vive. Lo que yo vivo como cristiano es diferente a lo que Wendy vive, a lo que doña Alfani vive, a lo que cada uno vive, a los que están conectados. Cada uno vive un cristianismo diferente. Es más, cada uno tiene una piedad diferente. ¿Por qué? Porque la piedad es la respuesta de mi interior a lo que Él significa para cada uno de nosotros. Ahora, para poderlo concretar un poco, para poderlo entender, mire lo que significa piedad. Ya en el diccionario, piedad es virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas. Dejémoslo hasta ahí. Una tierna devoción a las cosas santas. Entonces resulta que yo normalmente, o más bien yo crecí en una familia, en una religión tradicional. Y me enseñaron a respetar algunos elementos. Entonces usted iba a la iglesia y tenía que comportarse y respetar, porque en ese lugar no se come, en ese lugar no se hablaba duro, en ese lugar, y me enseñaron a respetar ese lugar. Uno crece respetando ese lugar, pero no solamente un lugar. Piense por un momento a usted qué le enseñaron a respetar o qué le enseñaron a tener devoción. Piénselo por un momento. Porque ya en la iglesia cristiana nos enseñaron a tener cierto respeto en el púlpito, ¿sí? En el altar, ¿sí? Nos enseñaron a tener cierta, inclusive la Biblia misma como libro nos enseñaron a respetarla, ¿sí? No la coja así porque eso es santo. Y así nos enseñaron muchos aspectos, ¿sí? Inclusive nos enseñaron a tener devoción y respeto por imágenes. O en el caso de los evangélicos, inclusive a las personas. No hable así de esta persona. Y nos enseñaron cierta reverencia o cierta, en este caso, devoción. Pero piense por un momento, ¿qué significa devoción? Devoción, porque mire lo que significa piedad. Preste atención a esto. Dice que la piedad es una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas. ¿Pero qué es devoción? Entonces, también se lo tengo. Dice, devoción es un sentimiento de profundo respeto y admiración, inspirado por la dignidad y la virtud o los méritos de una persona, institución o cosa. A nosotros, en el caminar cristiano, nos enseñaron que no son las cosas, no es el recinto. ¿Sí? Algunos todavía conservan ese respeto por el altar, pero realmente eso es una tarima. ¿Sí?
No es por el púlpito, sino que eso es un atril. Entonces realmente el enfoque es que los santos somos nosotros. ¿Sí? Eso para ponerlo en orden. Pero realmente, ¿cómo ve usted a Dios? Y desde su interior, ¿cómo lo vive? ¿Qué representa Él para usted? Mire, cuando yo estuve estudiando este tema, yo dije, si nosotros logramos entender la piedad, si usted, cada uno de los que estamos acá, logramos entender lo que sentimos por Dios, nuestra vida no puede volver a ser la misma. Es más, lo digo de esta forma. Como nosotros vemos a Dios, así somos. Entonces, el principio para tener una piedad correcta es conocer a Dios. Siempre redundo en el mismo punto. El conocimiento de Dios. A esa fe tenemos que añadirle conocimiento. No se equivocaron en el orden. Yo a veces cuando estudio ese texto digo, pero esa vaina está como en desorden. No, eso tiene una razón de ser. Porque su piedad va directamente proporcional a cómo conoce usted a Dios. Si hay personas que tratan a Dios con tanta confianza que lo irrespetan. Pero hay personas que tratan con tanto respeto a Dios que ni se le acercan. Le tienen miedo. ¿Cómo ve usted a Dios? Es la pregunta central el día de hoy. Porque depende de cuánto lo conoce. ¿Qué significa Él para su vida? Miren, yo siempre insisto, no se trata de una reunión. No se trata de únicamente congregarnos, aunque la Biblia, y lo hablábamos hace 8 días, esto es importante, ¿sí? No dejarnos de congregar y de compartir en unidad. Pero realmente, ¿qué significa eso para cada uno de nosotros? Es más, algunos, un domingo venimos acá de cierta forma obligados. Otros venimos porque sabemos que es mejor acercarnos a Dios para que nos vaya bien. Otros venimos y nos reunimos porque es que necesito esto para esta semana. ¿Qué lo motiva a usted realmente a hacer este tipo de cosas? Y vuelvo al primer punto, a la primera parte. ¿Cuál es su respuesta, la suya, personal, a cuando se siente usted frente a lo que significa Dios? Miren, yo creo que ese tema de la piedad, yo lo he caminado para un lado y para el otro, muchas veces lo había nombrado, pero nunca había entendido realmente la trascendencia de ese tema. Porque es que nuestro diario vivir está afectado por ese tema. Como usted se comporta, está afectado por ese tema. Como usted habla, como usted se comporta, como usted vive, está afectado por ese tema tan sencillo, la piedad. Porque es su respuesta a lo que significa Dios para usted. Es más, ya, listo, por mí ya podría decir, listo, terminamos. Que Dios le bendiga y que tenga una buena semana. Si este tema, esta pequeña pregunta y esta pequeña palabra afecta a su vida, me atrevo a decir que usted no puede volver a ser el mismo a partir de hoy. Porque cuando yo me acerco a un Dios tan grande, la respuesta de un ser pecador a un Dios tan santo tiene que decir, Señor, perdóname. Porque realmente hoy reconozco que tú eres mucho más grande de lo que yo me imagino. Cuando yo me veo en esa imperfección frente a la perfección de Dios, yo tengo que reconocer que por su misericordia yo todavía sigo de pie. Cuando yo me veo, volteo a mirar la grandeza de Dios, la respuesta normal del ser humano es, Señor, perdóname, yo no puedo seguir siendo el mismo. Yo no puedo seguir caminando de la misma forma. Yo no puedo seguir viviendo de la misma manera. Pero todo radica en cómo lo veo a Él. ¿Qué significa Él para mí? Ahora, miren que en las diferentes versiones, en la Nueva Traducción Viviente dice sumisión a Dios, en la PDT dice servicio a Dios, y la que hemos estado estudiando es piedad, que dice en la Reina Valera. Y cuando me puse a mirar y a revisar, realmente la traducción no es que esté mal.
Vamos a mirar un poquito lo que significa sumisión a Dios. Porque cuando yo lo veo a Él y veo su grandeza y Él ocupa en mi vida el lugar que debe tener, que es encima mío, lo mínimo que debe haber como respuesta de mi vida a ese Dios tan grande es someterme a Él. Es más, cuando uno empieza a revisar qué significa sumisión, significa encima y en algunos casos poner en orden lo que está debajo. Pero estuve revisando y saqué unos apuntes de un estudio, un texto muy bonito que encontré. Presten atención a esto. Yo no me someto a un Dios que no conozco. Eso sí lo escribimos de parte de Origen para todos ustedes. Yo no venero a aquel que no representa nada para mí. Usted puede vivir su vida como se le da la voluntad, pero esa es respuesta de que no ha conocido al Dios que estamos conociendo. ¿Sí soy claro hasta ahí? Porque cuando yo lo conozco a Él, mi respuesta es, no puedo seguir siendo el mismo. Ahora mire lo que es sumisión. Someternos a Dios y obedecerle parecen iguales. Porque la mayoría creemos que todo se resume en voy a ser obediente a Dios. Pero no es igual. Es más, la mayoría nos han enseñado es obedezca. Y la obediencia a Dios es bonita. Pero la sumisión es aún más importante. Y ya vamos a ver el por qué. Si usted y yo nos hemos acercado a Dios, debemos acercarnos no solamente por lo que Él es capaz de darnos, como lo hace mucha gente, sino que usted y yo deberíamos de acercarnos a Él por lo que Él es. Eso cambiaría nuestra manera de vivir y cambiaría sustancialmente nuestro cristianismo. Mírelo, dice así, parecen iguales, pero son diferentes. El obedecer tiene que ver con cumplir con lo que se nos manda. Está bien, pero mientras el someternos a Dios implica sujetarnos a su dominio y autoridad. Uno diría, sí, obvio. Lo vamos a ir desenredando. Miren lo que dice acá. El obedecer no siempre requiere que nuestro orgullo sea afectado. Porque es duro cuando usted lo mandan y usted tiene que hacer caso, como que lo doblega, pero no siempre es así. A veces usted obedece de buena gana. ¿Sí o no? Pero en este caso, someternos a Dios demanda que nuestro orgullo sea triturado. Se le acabó el orgullo. Ya no puede haber orgullo cuando usted se somete a Dios. Por eso la diferencia entre someternos y obedecerlo. Es más, me gusta como sigue diciendo, presten atención a esto. Dice, una persona que obedece a Dios tiene la posibilidad de desobedecerlo. Y eso nos pasa. Todos los días estamos en esa misma prueba, me atrevo a decirlo. Hoy le obedezco, pero también se me da la regalada voluntad de no obedecerlo. Sí, tengo consecuencias, pero yo hoy no lo quiero obedecer. Ahora, mire esto. Y esta es como la parte concluyente. Mientras que una persona que se somete a Dios difícilmente le desobedece. Cuando nos sometemos a Dios, estamos dispuestos a hacer lo que Él nos ordena, aunque nuestro juicio no parezca tener sentido. O sea, finalmente, el que se somete obedece, pero no siempre el que obedece se somete. Y vuelvo a lo que decía. Esto depende de cómo lo veo a Él. Porque ¿qué sentido tiene someterme a alguien que no me interesa? A alguien que veo más inferior que a mí. Ah, bueno, sí es Dios, pero está lejano. Ah, sí es Dios, pero Dios de otros. Ah, sí es Dios. Pero cuando yo lo veo en la posición real de que es que Él es Dios, mi respuesta, como dice acá, someterme, o como leíamos hace un momento, entregarlo, sujetar nuestro dominio,
y nuestra propia autoridad a su dominio y a su autoridad. Es rendirnos. Es más, me atrevo a decirlo así, es desaparecer para que Él aparezca. Les sigo leyendo esa parte que me parece, preferí guardarla así tal y como la encontré. Dice, someternos a Dios tiene que ver con rendirnos a Él. Es una decisión de nuestra parte, nunca va a ser obligatorio. Es una decisión de nuestra parte donde libremente seleccionamos sujetar nuestra voluntad al dominio de Dios. Y mire cómo lo puede escribir, préstele atención a esto. Él es el rey y nosotros sus súbditos. Someternos a Dios es confiar en Él sin cuestionar. A veces para obedecer cuestionamos. Préstele atención a esto. Este tipo de compromiso nos permite sumergirnos en las profundidades de la voluntad de Dios, y esta sé que muchos lo hemos escuchado, la cual es buena, agradable y perfecta. Quien no se somete a Dios deja de ver lo bueno, agradable y perfecto de su voluntad. Ahora mire cómo termina diciendo esto. Someternos a Dios requiere creer sin dudar, confiar sin cuestionar y obedecer sin argumentar. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco su perfección, sé que Él no se está equivocando en lo que me está mandando. Cuando yo conozco su grandeza, descanso en que Él sabe lo que está haciendo. Su soberanía. Por eso, el meollo del cristianismo radica en conocerlo a Él. En una correcta relación con Dios. Muchas veces nos han resumido todo nuestro cristianismo en obediencia. ¿Alguien tiene ahí en la Biblia que dice Juan 1:12? Que tantas veces lo hemos leído y tantas veces lo hemos nombrado. Más el que. Alguien que lo lea a todo pulmón. Juan 1:12. Durísimo. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos suyos. Entonces, a todos los que le creyeron. A todos los que le creyeron. A todos los que creyeron en Él. Y los que lo recibieron. Miren, ahí es donde está el tema. Les dio el derecho de ser hijo de Dios. Pero es que muchos queremos o decimos yo soy hijo de Dios, pero no creo en Él y mucho menos lo he recibido porque no me interesa quién es Él. O hemos intentado vivir para Él porque nos dijeron que Él era Dios. Y hemos vivido una vida cristiana como con un peso y una carga. Pero el problema ha estado en que no sabemos quién es Él. Por ende no hay una respuesta profunda de nosotros a lo que Él significa. Volvemos a 2 de Pedro 1, verso 6, pero en la versión PDT dice, no dice piedad, ni dice sumisión a Dios, dice servicio a Dios. Entonces yo dije, están perdidos. No, porque es que la respuesta natural del ser humano que conoce realmente a Dios es decirle, Señor, ¿qué hay que hacer? Estoy dispuesto. Y cuando yo le sirvo como respuesta a lo que Él es. Me rindo, me someto. Entonces, en muchos casos la gente dice, ay, pero es que, espere, cuando yo sirvo a Dios, lo sirvo a través de servirle a las personas. Cuando yo le sirvo a Dios, le sirvo a través de cada uno de los que estamos acá. Es impresionante cómo muchas veces nos hemos negado a hacer. Realmente es porque no sabemos quién es Él. Porque no entendemos quién es el que nos ha dicho qué hacer. O cuando no hemos entendido quién nos está mandando. No hemos entendido lo que Él significa. Por eso, insisto en lo que decía al principio, esta pequeña palabra piedad
sumisión a Dios, servicio a Dios, debería de marcar una diferencia enorme en lo que usted era hoy o lo que es hoy a partir de ese momento a lo que era hace un rato, antes de entender esto. La respuesta de una persona que ha conocido a Dios, yo me he preguntado, pero ¿yo qué hago acá? ¿Por qué me pongo a hacer lo que he hecho tanto tiempo? ¿Por qué tantos años de tanta corredera un domingo y de tanta cosa entre semana, de servirle a Dios? Y uno se pregunta por qué la vida la cambia a uno y realmente es que no es más que la respuesta interior a lo que significa Él. Por eso insisto en que es algo tan diferente en cada uno de nosotros. Pero a medida que yo conozco a Dios, tengo que decir, Señor, es que es inevitable intentar vivir para ti como respuesta a lo que tú eres. Es inevitable. Decíamos en esos días, es que es como un fuego, dice Jeremías, ¿no? Es un fuego en mis huesos que me lleva. Dice Jeremías, mire, ¿sabe que yo no voy a volver a predicar? Ese es el contexto de ese versículo. Yo no voy a volver a predicar, pero ay de mí, porque siento dentro de mí como un fuego en los huesos que me lleva a hacerlo. Y es que ese fuego en los huesos que él sentía era piedad. Era la respuesta que él tenía a ese Dios que conocía. Ahora mi pregunta, ya para terminar, es, ¿y cuál es su respuesta a ese Dios? Esto, les cuento, lo que llevamos de este mes, llevamos unas cuantas semanas orando a las 9:30 de la noche. Un ratico, 30 minutos oramos, 40 minutos máximo. Y hemos estado orando y le decimos, Señor, santifícanos. Pero es que la santidad no es más que una respuesta a la santidad de Dios. Yo no puedo santificarme por mi capricho. Yo me santifico como respuesta a ese Dios santo. Y lo hemos estado diciendo y hemos estado presentando peticiones a Dios. Pero uno dice, queremos que pase algo. Yo quiero que acá entre nosotros pase algo. Sí, vuelvo y repito, hoy me alegra ver el grupo que tenemos, hoy ya vemos hartos acá. Y quisiera que hubiéramos hartísimos. Es más, a mí me gustaría ir compartiéndole a todo el mundo este mensaje, oiga, conozca la piedad de Dios. Dice por ahí en Timoteo, el ministerio de la piedad. Y siento que hoy voy un poquito más extenso en la charla, pero me provoca ir sacudiendo a cada persona diciéndole cuál es su respuesta, lo que surge de su interior con respecto a lo que significa ese Dios. Y algo debería estar ocurriendo entre nosotros. Algo debe pasar. El que voltea y mira esa cruz y ve que Él lo entregó todo, no puede volver a ser el mismo. El que cree y le recibe, realmente se convierte en un hijo de Dios. Es inevitable vivir una vida en santidad, en rectitud. Dijo Pablo, o sea, no es que ya no vivo yo. No puedo vivir en lo que yo era, no puedo vivir en mis títulos, no puedo vivir en lo que yo significaba, en lo que yo era, en lo que yo hacía. Un tipo con tanto reconocimiento, con tanta posición, dijo, ¿sabe qué? Eso es basura. Dice otra versión muy bonita, eso lo considero como estiércol, por no decir otra cosa. ¿Por qué? Porque él volteó a mirar y se dio cuenta que quien lo había llamado era demasiado grande. Y su respuesta fue rendición. Fue decirle, Señor, si en algo puedo servir, acá estoy. ¿Cuál es su respuesta hoy? Leo esto. De acuerdo, la conclusión, de acuerdo a cómo yo percibo las cosas de Dios y a Dios mismo, obtengo desde mi interior una respuesta que me lleva a reconocer quién es Él, su grandeza, su soberanía, su poder, su nobleza, su autoridad, e inevitablemente yo me pongo debajo de Él, sometiéndome, rindiéndome, desprendiéndome, permitiendo que ahora yo haga y viva en completa disposición a la voluntad de Dios. Él dice, sencillamente yo hago. No porque me toca o porque me va a castigar o porque así me dijeron, sino como una respuesta a lo que significa Él para mí. Si esto es lo último, fuera lo último que yo pudiera predicar,
a la iglesia de origen. Me atrevería a decir que si usted entiende este mensaje, no va a volver a ser el mismo y ya quedo yo contento de lo que se pudo compartir. Si yo hoy dijera no más, pero usted entendiera lo que significa piedad, nuestra vida tendría una respuesta muy diferente a lo que es Él. Y definitivamente Pedro no se equivocó al escribir estas líneas tan importantes. A la fe hay que añadirle excelencia moral, conocimiento. Y finalmente, todavía nos faltan 2 puntos muy importantes, pero dice piedad. Y hasta que entendí lo que significa esa palabra, me atrevo a decir que ya entiendo por qué soy así. Ya entiendo por qué hemos hecho tantas locuras con mi familia. Y es que no es más que la respuesta al Dios que nos llamó desde nuestro pecado e imperfección por su grandeza y misericordia. Sí, tengo que reconocer que muchos cristianos nos atrevemos a acercarnos a Dios por lo que Él nos puede dar. Y es una bendición recibir de Él. Pero no es todo. Es lo que Él significa, lo que Él es. Lo que tiene que retumbar dentro de nosotros para no poder seguir siendo los mismos. Así que le invito, ya para terminar, a hacer una corta oración. Amado Dios, acá estamos delante tuyo, entendiendo hoy una palabra tan sencilla, Señor. Piedad, 6 letras, que quien lo entiende podría tener una vida drásticamente diferente. Rendir lo que se es, lo que se hace, lo que se tiene, lo que se puede a un Dios grande. Lo único que yo hoy puedo decir, Señor, lo único que tengo es mi vida para ti. La quiero rendir a ti. Y si alguno de los que están ahí conectados y los que están acá en el parque recibiendo este mensaje, quiere decirle a Dios lo que usted siente ahí en su interior como respuesta a lo que Él significa, es un buen momento para hacerlo. ¿Qué significa Él para usted? ¿Cuál es su respuesta a un Dios soberano, a un Dios omnipotente, omnisciente, a un Dios que dio todo y entregó a su propio Hijo para morir como murió por cada uno de nosotros, por usted, por mí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué podemos hacer más? Por lo menos de mi parte es decirle, Señor, perdóname y ayúdame a todos los días entender esa palabra y poderme rendir y decirte, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo hacer más? Eso que significas para mí me ha llevado a entender de que lo que quiero dar de mí es todo lo que puedo, todo lo que soy, todo lo que tengo. Por eso el cristianismo no se resume en un diezmo, no se resume en hacer, en dar, se resume ni siquiera en que Dios sea lo primero en su vida. El cristianismo se resume en que Él es el todo para cada uno, si así representa Él para su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.